Dentro de pocos días habría un rebrote de contagios del COVID-19, anticipó la doctora Sonia Vilela, médico familiar del Centro de Salud Luxemburgo, ya que la gente no está respetando las medidas de bioseguridad recomendadas para evitar la terrible enfermedad. Desde el 17 de marzo del año en curso, actualmente llevamos 6 meses siendo como Centro de Salud Luxemburgo atención específica a pacientes COVID positivo, con un servicio de realización de muestra, toma de prueba rápida, seguimiento domiciliario a los pacientes que se encuentran positivos. Hemos estado trabajando en conjunto con las clínicas particulares. Cuando ellos han tenido algún paciente, se ha hecho algún reporte hacia nosotros o viceversa en caso de los seguimientos, porque es importante el apoyo mutuo y la colaboración también con el Hospital General de Macas, que es nuestro hospital satélite. Actualmente, para hacer un breve resumen del comportamiento de la pandemia, como es de conocimiento de la población y de las autoridades, nosotros tuvimos hasta el 10 de mayo una tasa de alrededor de 50 pacientes en el cantón. A partir del primer cambio de semáforo presentamos un aumento en el 200% de los casos de pacientes y a partir del 23 de junio, que fue coincidentemente, vamos a llamarlo así, con el feriado de los días del padre, tuvimos un aumento al 800% de la cantidad de casos, con un segundo brote bastante álgido que nos llevó a tener una cantidad importante de fallecidos que oscilaban en las edades de los adultos mayores y contagios en menores. Como cantón, al momento, para la semana 36 epidemiológicamente, para que la población me entienda, para mediados del mes de agosto nosotros empezamos a presenciar algo que es conocido como un fenómeno de meseta. Es decir, teníamos la misma cantidad de altas por la misma cantidad de casos recibidos. Entonces la curva empezó a ser una meseta y a finales del mes de agosto una baja que nos llamó la atención porque empezamos a presentar de 10 a 15 casos por semana, cuando tuvimos picos altos de entre 120 a 150 casos semanales. Después de esto, a partir de el 7 de septiembre, la masa de contagios fue reduciéndose. Empezamos en julio con un 14.7 de contagios diarios por muestra enviada. En agosto tuvimos el 50% de esto y en septiembre, la primera semana, teníamos 2.4 contagios por día. Actualmente estamos teniendo de 4 a 5 contagios por día. Después de haber recibido hasta la semana pasada 10 casos en la semana, esta semana ya recibimos 31 casos positivos. Como cantón o como distrito nosotros hemos tenido un total de pacientes de 934 pacientes. Es los pacientes diagnosticados con prueba PCR. Aparte de esto, le tenemos que hacer una suma del 10% alrededor de los pacientes que han sido diagnosticados ya sea en clínicas particulares o fuera de nuestro cantón. Y esto multiplicarlo por 5, lo que nos hace saber que por lo menos entre 5.000, de 4.000 a 5.000 habitantes del cantón han estado contagiados, algunos de estos asintomáticos. Con todo esto, en el Centro de Salud Luxemburgo se han atendido en estos 6 meses alrededor de una masa de 10.400 a 10.500 pacientes. Estamos hablando que el 50% de los pacientes atendidos ha sido positivo. Entonces, o han cursado por la enfermedad con un diagnóstico de 934 pacientes. Ahora, nuestra preocupación como Ministerio de Salud Pública y como ente que ha estado trabajando con la pandemia, nosotros esperamos un tercer brote de la enfermedad. Tuvimos un primero en mayo, un segundo en junio y esperamos un tercer brote entre la última semana de septiembre y los primeros 10 días de octubre. ¿Por qué lo esperamos? Por los cambios en las medidas que ha vivido el país. Y queremos hacerle saber a la población que los cambios no fueron porque la pandemia terminó, sino por la necesidad de restablecernos económicamente en el país y porque constitucionalmente ya no se podían alargar los estados de excepción. Pero nosotros seguimos manteniendo un virus que todavía no tiene cura, que intentamos atenuar la sintomatología y trabajar de manera conjunta para que los pacientes no fallezcan. Entonces nosotros estamos esperando un tercer brote que epidemiológicamente esperamos que sea con entre 200 a 300 pacientes diagnosticados en estas semanas y eso nos daría más o menos unos 600 o 700 contagios, hablando en la realidad del cálculo epidemiológico que tenemos que hacer.
Creemos que este brote va a empezar a partir del 28 porque la gente ya se está contagiando. Hemos visto, porque seguimos haciendo los recorridos diarios en la comunidad, tuvimos la oportunidad de recibir 2.000 pruebas rápidas a partir de la semana del 26 de agosto hasta la semana del 7 de septiembre. Esas pruebas se hicieron de manera masiva en centros de gran movilidad de personas, mercados, terminal terrestre, Proaños, Invitono, centro de la ciudad, no solo para hacer un muestreo, sino para también hacer que la población vaya creando conciencia sobre que realmente al lado tuyo puede haber una persona positiva sin que lo sepas. Muchos de los pacientes que le hicimos la prueba rápida estaban positivos y en ese momento se le tomaba la muestra PCR y se le indicaba el aislamiento. Con el recorrido que nosotros hacemos de manera diaria, hemos visto que la población, pese a los 6 meses que llevamos viviendo en esta incertidumbre y con esta enfermedad, todavía no logra utilizar la mascarilla de manera correcta. Se quitan la mascarilla, la ponen por debajo de la nariz, para hablar en algún lugar o para transmitir una información se retiran la mascarilla, todavía escupimos en el suelo y son detalles que no parecen importantes, pero que en este momento están siendo significativos para los contagios. Desde siempre, porque nosotros o ya se conoce por la población y si no, les informo que este virus en superficies no vivas puede durar o vivir hasta 72 horas. Es decir, si yo estoy conversando con una persona que está sin mascarilla y esta persona está contagiada, 12, y yo tengo el celular en la mano, como no tenemos el metro de distancia, yo voy trasladando ese virus de mi teléfono a la mano. Si me rasco el ojo o meto la mano en la nariz, me puedo contagiar. Si yo voy caminando y una persona que tuvo COVID es asintomática, escupió en el suelo y yo piso esta saliva, llego a mi casa y no hago el cambio de zapatos, que debo tener unos zapatos para entrar a la casa y otros zapatos para estar fuera de la casa. Ingreso con el virus a la casa y entonces si hay niños que gatean o personas adultas mayores que limpian, se van a contagiar. Si nosotros no nos lavamos el cabello de manera adecuada, el virus sobrevive en el cabello de 48 a 72 horas. Alguien estuvo en la fila del mercado o en la fila del bus con nosotros, nos tosió en el cabello, llega la mamá, el papá, los abuelitos, nos dan un beso en la cabeza y literalmente se pueden contagiar. Son detalles pequeños, pero que pueden provocar grandes contagios o contagios familiares, que es lo que estamos viviendo ahora. Sandra Marlene González, Exprésate Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.